Que los creadores, cuando adaptamos de un formato a otro, en este caso de literatura a cine, intentamos poder transmitir el gozo que es leer una novela. Pero sí creo que también es importante que la academia revise la manera en la que los miembros están votando, que por medio de IVA e ISR ingresos, nosotros ya regresamos a las arcas públicas más recursos de los que la película recibió como estímulo fiscal. Siento que como creadores tenemos que comunicarnos mejor con nuestras audiencias. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión me acompaña un guionista, director de cine, nominado al Ariel por la película Casi el Paraíso, que también vamos a ahondar en esa materia. Pero antes que otra cosa, le doy la bienvenida y me refiero a Edgar San Juan. Edgar, bienvenido seas. Elías, me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, Leonardo, yo te digo Elías. Este, pero un gusto saludar aquí a tu auditorio. Estoy muy contento de poder tener esta charla con ustedes. Y pues nada, creo que vamos a tocar varios temas que son bastante divertidos y entretenidos. Esperemos que esta plática sea fértil para tu auditorio. No, pues dime Elías. Digo, muchos también me dicen Leo Leonardo, que ese es mi apellido. Mucha gente piensa que es nombre, pero es apellido. Pero Claro, bienvenido. O sea, no pasa nada si me dicen Leo, Leonardo, Elías. Tú vientos, siéntate en confianza. vientos, mi Leo, a toda máquina. Perfecto. Y a ustedes amigos, dos cositas. La primera es, ya saben, suscríbanse al canal de Spotify, suscríbanse también al canal de YouTube. En Spotify van a encontrar este tipo de entrevistas y conversaciones alrededor del cine. En YouTube van a encontrar reseñas, críticas, algunas historias y también los podcasts los van a encontrar ahí. Y el segundo punto es que si logran escuchar por ahí de fondo un sonido como de un globo desinflándose, es mi gato que se acaba de dormir y está roncando, entonces anda por aquí cerca en sus horas del Morfeo gatuno. Ahora sí, ya entrando en materia, Edgar, quisiera comenzar por este tema, pero me lo voy a guardar. Para que comencemos diciendo cómo fue la transición del guión a la dirección con Casi el Paraíso. Y si lo pregunto es porque pareciera que llevas ya rato dirigiendo, es decir, hay oficio ahí, se nota un oficio. Y es un oficio que pues no es tan fácil, ¿no? Incluso tú ves algunos realizadores que llegan a óperas primas y dices, ay, no, le falta, obviamente le falta. Pero en este caso pareciera que tú ya traías bagaje recorrido en materia de dirección. ¿Cómo fue esa transición para ti de llegar de la palabra escrita a dirigirla? Pues gracias por las porras, qué bonito que veas que está el oficio ahí de la dirección y que todo eso significa que hemos conseguido incorporar y volver orgánicos todos los elementos que hacen una película, desde guión, diseño de producción, fotografía, música, especialmente la dirección de actores, también pues creo que el vestuario y pues las locaciones. Y justo yo creo que pude dar ese salto de guionista y productor a director, porque pues ya voy a cumplir 20 años como trabajando en este medio desde que filmé mi ópera prima, Norteado, como guionista y como productor. Y a partir de esa película pude realizar varios largometrajes, la mayoría de ellos como guionista y productor, pero también otros como productor. Y tuve el honor y la escuela de aprender de excelentes directores. O sea, alguien de quien aprendí mucho fue Sebastián Silva, el director de La Nana, la película que produje, que es coproducción con Chile y con la que ganamos Sundance. Y la verdad es que pude aprender mucho también trabajando en otros largometrajes, como Norteado, como Chalán, como La Sirga. También aprendí mucho de mi queridísimo Isaac Svan, con quien
yo coescribí Mal de Ojo y también la produje. Y teniendo esa gran escuela, trabajando con excelentes directores, pues aprendí las cosas que finalmente valían más la pena considerar en el tránsito del guión, la palabra escrita, a la puesta en escena y a la postproducción. Fue así que pude ver cómo se podía organizar una película desde el set, bueno, desde la preproducción, desde la elección de las actrices y actores, hasta la postproducción. Y en esta película, Casi el Paraíso, que pues fue un proceso de 10 años desde que adquirí los derechos de la novela hasta que la estrenamos, pues estuve trabajando con excelentes directores como Gary Alarraqui, con quien iba a ser el primer director de Casi el Paraíso. Y desarrollamos el proyecto. Después ya Gary ya no pudo dirigirla porque pues él tenía una ruta muy clara de irse a trabajar a Los Ángeles. Y hubo otros directores que estuvieron considerando hacer la película, pero cuando se hizo evidente que nuestra ventana de oportunidad se estaba estrechando para poder filmar la película, había una agenda muy clara y fue así que tuve que dar el paso adelante para no solo ser el guionista y el productor de la película, sino también el director. Afortunadamente, nuestros productores, que son Miguel Mier, Miguel Rivera, Juan Ponce, Juan Curi, Marco Polo Constance, y las compañías que representan, me tuvieron la confianza para decir, vamos adelante con Edgar y ahora sí que cerrando filas, con el apoyo de Cinépolis, con el apoyo de Universal, de Telemundo, de, de Interlínea en Italia, con todo el apoyo de las productoras que estaban apoyando este proyecto, pues fue así que di el paso adelante para poder dirigir Casi el Paraíso. Ahora sí que para quien nos escuche y es futbolero, en el argot futbolístico pasó de ser el auxiliar técnico al técnico del primer equipo. Y pero mira, más que porras, Edgar, pues es una realidad. Yo me acuerdo que entré a ver la película con cierta reticencia, esto porque sabemos cómo son los estándares a los que se ciñe el cine comercial mexicano, ¿no? Debe cumplir con ciertos estándares. Y en esos ciertos estándares me he llevado muchas decepciones con algunas comedias que digo, ay, Dios mío, ¿no? Deja tú los clichés, porque bueno, esos se están reciclando continuamente en el cine desde tiempo atrás, pero es que es cómo me lo cuentas y cómo me lo muestras. Y ahí sí me llevé una grata sorpresa con lo que ofreces con Casi el Paraíso y en la dirección. Y por otro punto clave, que es que tú estás adaptando una novela de un escritor y periodista como fue don Luis Espota. Tápense los oídos los fanáticos de la lucha libre, porque ya sabemos cómo fue don Luis Espota en su trato hacia el Pancracio Nacional cuando fue comisionado de box y lucha, porque detestaba la lucha libre. Pero bueno, esto nada más como dato Yo para amaba el box. pero amaba el box. O sea, eso nada más como dato a trivia, pero tenía esta otra parte que era el periodista escritor, en este caso novelista. Y tú adaptas una novela, estamos hablando de la década de los 50 a una actualidad. Y ahí hay un gran reto. Y yo me acuerdo en la crítica que así como le di una repasada en cuestión a la esteticidad de ciertos escenarios que generaban que uno se distrajera de lo que realmente estaban haciendo los personajes. También comenté, digo, aquí hay un lector, o sea, Edgar, además de director, es un lector que se ve que estuvo leyendo y releyendo el libro como para tratar de encontrar cómo y qué modificar para traerlo al presente. ¿Cuál fue el reto para ti precisamente en esa adaptación? Pues creo que es una pregunta muy pertinente, porque creo que los creadores, cuando adaptamos de un formato a otro, en este caso de literatura a cine, intentamos poder transmitir el gozo que es leer una novela, al gozo de poder ver esa novela en cine. Creo que ese es, bueno, al menos esa era la misión que yo buscaba. Es una novela que admiro, es una novela
encuentro unos valores narrativos excepcionales, unos valores críticos excepcionales. La crítica que hace al racismo, a la corrupción, a la voracidad de nuestra clase política mexicana. Creo que hay unos valores muy divertidos, pero es esencialmente la crítica al racismo, a esa característica cultural que tenemos los mexicanos de poner por encima de nosotros a cualquier persona extranjera, blanca y principalmente europea. Siento que eso es algo que como cultura nos es muy doloroso y costoso. Y creo que eso Spota lo hizo de una manera magistral. Entonces, considerando estas variables, creo que mi misión y la misión que tuve junto con mis co-guionistas Ipati Argüero y Juan Curi era poder trasladar ese gozo y ese disfrute que tú tienes cuando lees la novela, porque creo que, como también mencionas y te agradezco, yo soy o sea, me gusta mucho leer y esta novela, yo creo que no hay nadie en el mundo que la haya leído más veces que yo. Conozco el número de páginas, conozco cada diálogo, cada personaje, cada locación de la novela y conozco los matices y dónde se movía. También aspiraba a que yo decía, quiero que esta película, si el maestro Luis Espota viviera, la disfrutara. Y también pensando en eso, pero también juntando el tema del presupuesto de la película, que como ópera prima no podíamos tener un presupuesto tan alto, fue que decidí traerla de 1956, que es la fecha de publicación de la novela, al 2024, que es cuando se estrenó la película, y fue así que logramos hacer una actualización de los elementos más importantes de la obra, manteniendo esta crítica y estos valores culturales, narrativos y sobre todo de personaje, trayéndolo al siglo XXI, pero también mi intención era desprendernos del machismo de la época y fue así que tomé algunas decisiones un poco más arriesgadas para propiciar que los personajes femeninos de la obra fueran relevantes y fueran quienes dan la vuelta a destino del personaje protagónico. Fíjate, y en esta actualización, como parte de la adaptación, que cualquiera que vea la película se va a reír, va a decir, mira qué cotorro, pues sí es nuestra realidad actual, así se mueve la cosa, pero si lo llevamos a una sociedad y a una nación de 1956, de 1955, 54, pues la tecnología era otra. Y aquí tú le estás dando también un rol especial y un rol principal en el desenvolvimiento de estos personajes que pertenecen, digamos, al círculo de la vida política, ¿no? Y de la alta clase social de esta nación. También debe ser un complejo, creo yo, o a lo mejor fue una migración muy natural, se te hizo muy accesible el saber encajar la tecnología de nuestros tiempos en esta avidez también de buscar el like, de buscar el seguidor, de estar informando a la brevedad, de que las campañas mediáticas se construyan en función de un teléfono celular y las redes sociales y ya no tanto como antes, ¿no? Que eran los discursos ceremoniales y faraónicos de los priistas, ¿no? Sino que ahora es por otro lado, ¿no? Ahora se está compitiendo por otro lado y donde todos los elementos, incluso de la familia, juegan un rol, ¿no? Ya no es el de ustedes se van a quedar atrás de la cortina, sino ahora ustedes tienen que verse también en la cortina. Y si no se quieren ver, ahí está el peligro de que se vean porque ya el telefonito nos expone a todos. ¿Cómo fue también embonar esta parte de la tecnología en esta adaptación? Porque al embonarla no solamente le llegas tú a un público adulto, sino que ya estás hablando también con un público joven. O sea, ya estás ampliando el margen del espectro en tu audiencia para consumir o para ver esta película. Pues creo que ese es un punto fundamental el que señalas, Leo. Queríamos que esta película pudiera llegar a una audiencia más grande.
Y creo que tal como lo hizo la novela, que está considerado el primer bestseller mexicano, porque llegó a todas las capas sociales, nuestra intención era que fuera una película que con esa base narrativa y con esa base de, pues de reconocimiento de un título clave en nuestras letras, pudiera alcanzar primero a los lectores de la novela, y después a nuevas audiencias que nos parecía pertinente presentarles a Luis Espota, uno de los actores, uno de los autores más importantes del siglo XX, aunque de repente la intelectualidad lo pelucea un poco, justo porque vendía muchos, muchos libros. Y, y de repente lo consideraban como, pues sí, un autor más comercial, pero yo sí creo que fue clave en señalar, y en describir nuestra sociedad con una prosa fantástica. Y creo que justo ese punto que tú señalas al incorporar las redes sociales para volverla parte de la narrativa de la película, creo que fue lo que nos permitió conectar con otras audiencias. Por otro lado, pues imagínate lo que es condensar una novela que en su primera edición pues tiene 533 páginas a un largometraje de menos de 2 horas, pues tienes que elegir, ¿no? O sea, tienes que elegir con qué personajes te quedas, con qué secuencias te quedas, qué es lo más significativo. Y fue así que nosotros empezamos a diseñar la hoja de ruta de la película de una manera que siempre estuviera pasando algo interesante, que siempre se pudiera mostrar la profundidad de los personajes, los conflictos de sus personajes, lo que necesitaban alcanzar, pero también con elementos de humor, eh, que creo que en la novela es un sentido del humor muy, muy fino, a veces es un poco sofisticado, a veces es más, pues más popular, pero creo que pudimos rescatar los elementos que se vuelven míticos dentro de la novela y que en la película nos permitieron mantener ese humor, como la escena de las copas, que quien vio la película es una escena que disfruta mucho y cuando yo iba al cine a ver la película en las salas, era un momento que disfrutaba mucho porque la gente era algo que valoraba, disfrutaba y había reacciones físicas de la gente que se levantaba, aplaudía, gritaba. Entonces eso como transmisores del gozo de la novela a la gran pantalla, creo que ejemplifica que alcanzamos nuestra misión como, pues como narradores. Y ahora al paso del tiempo, ¿no? De que ya se estrenó la película, ya se vio, ya llegó a plataformas y uno la vuelve a ver. Confirmo algo que dije en su momento en la crítica también sobre otra de las sorpresas, que en mi caso fue Esmeralda Pimentel, ¿no? O sea, ya tenemos actrices hoy día dentro de una baraja que nos obligan a voltear a verlas, ¿no? Mabel Cadena, Natalia Soleán, Tamara Vallarta, Ruth Ramos, y de repente dije, a ver, o sea, esto que está haciendo Esmeralda Pimentel, a mí me saca un poco de, para bien, ¿no? Me saca un poco de este prejuicio, percepción que podemos tener con relación a la televisión, a las telenovelas, porque su personaje me puso a pensar y tal como lo dije ahí, y lo platiqué con Anaí Vargas Carvajal, colaboradora del Top 3 de Cinéfilos en Apuros, porque a ella también le gustó, es de que nos revelas a una actriz que creemos que puede dar más en el cine, y yo hasta dije, siempre y cuando no me la metan en comedias, ¿no? O sea, estamos viendo a alguien que puede ser una femme fatal, que puede transitar muy bien en el melodrama, posiblemente en el cine de género como el terror. O sea, tiene este perfil tanto de imagen como actoral. Y ahí es donde yo te tengo que preguntar, porque al ser una ópera prima, te puedes topar con o el ángel o el demonio, que es la figura del actor o la actriz, ¿no?
Y en este caso, pues Esmeralda luce propicias también que Carol Sevilla sobresalga en la película, ¿no? Porque también había dudas de si va a actuar bien, si no va a actuar bien, porque ella es cantante, etcétera. Y no menciono a Miguel Rodarte porque ya sabemos que él se manda solo, ¿no? Pero sin embargo, pues él es como un eje rector que puede funcionar precisamente para dotar de confianza y generar sintonía en este coro actoral. ¿Cómo fue dirigir a Esmeralda Pimentel y a Carol Sevilla y lograr que mantengan este equilibrio entre sí, combinándose con el trabajo de Rodarte para sacar a flote una película que en ese sentido no se nota para nada dispar? Pues fue un gozo, o sea, contar con este elenco encabezado por Andrea Arcangeli, uno de los actores más importantes del panorama fílmico italiano, que incluso aprendió español en 3 meses para su papel, se puso a hacer pesas, Andrea Arcangeli es un animal actoral que, bueno, puede trabajar en italiano, en inglés, en español. Y es uno de los actores que más rápido va ascendiendo dentro de ese universo europeo fílmico. Y, y junto con él, tener la fortuna de trabajar con Esmeralda Pimentel, que era una actriz que yo justo veía las cualidades que requería el personaje que habíamos plasmado en el guión, porque era una mujer inteligente, sensible, eh, contestataria, rebelde, pero que podía tener una dualidad y fue un lujazo. Fue algo tan bonito porque es una de las actrices más profesionales que he conocido en mi vida, más entregadas, más propositiva. Y justo lo que mencionas, es esta actriz con un rango que puede irse de femme fatal a chica más sencilla, te da un rango fabuloso y creo que su capacidad actoral quedó demostrada en esta película. Lo mismo que Carol Sevilla. Cuando conocí a Carol Sevilla, llegó un huracán. O sea, Carol es una joven actriz que tiene muchos años trabajando en, en series y o sea, creo que tiene desde los 5 años trabajando. Entonces es una jovencita que el set es su casa y se mueve como pez en el agua. Y por lo mismo que ha trabajado tanto tiempo, tiene unas capacidades de registro que a mí me dejaron anonadado. Y además no tiene miedo a generar humor, a generar crítica, a generar reflexión. Y es alguien que constantemente te va proponiendo dentro de la cancha que ofrece el guión. Y en el caso de ellas dos fue increíble cómo pudimos trabajar siempre desde el guión y ellas iban proponiendo. Y también es muy bonito ver cómo cuando una actriz o un actor como Arcangeli, como Pimentel, como Carol, hacen suyo el personaje que está planteado en el guión, empiezan a proponer cosas que van mucho más allá de lo que una primera capa del guión propone. Entonces, como saben que van a interpretar eso, te llevan a otros lugares que a veces tú como guionista o director no habías pensado. Y te abren muchas ventanas hacia otros lugares que también pueden ser muy interesantes de explorar. Y si a eso le sumas un animal actoral como es Miguel Rodarte, que tiene un oficio y tiene un colmillo y lee el guión y se lo sabe de la A a la Z, y de alguna manera siento que con Rodarte se volvió mi cómplice en cómo poder integrar este elenco en el mismo tono y creo que creamos una arena que nos permitía explorar y jugar para hacerle justicia al guión y a la novela. Entonces, para mí sí fue un privilegio, porque también
fueron los más profesionales, los más entregados, y obviamente junto con ellos, pues ya Enrique Arreola, Katy Barberi, Yuriria del Valle, Alberto Estrella, eso se volvió un verdadero gozo cuando trabajábamos haciendo la película. En México y luego en Italia. Edgar, ahora bien, ya pasaron los meses, llegaron las nominaciones al Ariel y está nominada por guión adaptado, es decir, en una categoría, cuando probablemente tenía, ¿no? O tiene valores para competir en otras. ¿Qué opinión te merece a ti esta nominación? Y preguntarte también si consideras que existe un menosprecio o un desdén por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas hacia estas películas de corte comercial. Voy a decir corte comercial entrecomillado, porque pues a final de cuentas película es. Pero, qué opinión te merece esto? Pues creo que somos como esa peli Campeón sin Corona, que yo admiro mucho con David Silva, un clásico mexicano. Y creo que en este caso, eh, de repente cuando vi esos resultados, como que a veces me recordó el chiste este de los cangrejos, ¿no? Que hay un chiste de los cangrejos de, de hay que, bueno, no sé, es un chiste, pero sentí que de alguna manera o no habían visto la película o, o quizás no se consideró o de alguna manera estaban premiando el éxito que obtuvo la película y la crítica que estábamos haciendo. Y pues sí fue un poco sorpresivo que en categorías que eran muy naturales no estuviera incluida la película. Pero sí creo que también es importante que la academia revise la manera en la que los miembros están votando y están accediendo, porque también es muy raro lo que sucede con los tiempos de la academia. O sea, hay películas en esta misma terna, hay películas que se estrenaron en enero del 24 y hay películas que en septiembre del 2025 están en cartelera. Entonces, o sea, como que hay un parámetro que no está muy claro eh, para, para periodos de tiempo. Creo que eso se tiene que revisar, pero también creo que se tiene que revisar la manera en la que todos los, todos los miembros están ejerciendo su voto y su selección de películas. Creo que también algunas cosas que pueden y deben considerarse es el número de personas que están votando, porque quizás no es tan amplio. Y creo que de alguna manera siempre podemos crear una mejor industria. Y creo que eso también, siempre tenemos la posibilidad de crear una mejor industria, una mejor academia, unos mejores comités de selección, tanto en la academia como en los comités de selección de políticas públicas como Eficine. Y creo que siempre tenemos que estar en constante revisión de cómo estamos haciendo nuestros procesos de selección en todos los frentes. Para quien nos está escuchando, probablemente digan, ay, sí, se está quejando porque pobre cine comercial, bla, bla, bla. Pero el cine independiente también es castigado, ¿no? O sea, también hay un desdén hacia propuestas de cine independiente. Por ahí aparecen nominadas que creo que merecían mejor suerte. Pongo una, por ejemplo, Vergüenza de Miguel Salgado. También pasa lo mismo con el cine de género, sigue siendo mirado hacia abajo, ¿no? Se le barre al cine de género, en ocasiones ni siquiera se le considera o se le pela. Entonces es un descontento que no solamente ocurre con este tipo de propuestas, ¿no? Sino con otras más. Por ahí, ahora que se dieron a conocer las nominaciones y que tuvo que enmendar la academia y
corregir el camino con ampliar en algunas categorías, algunos decían, ¿no? Algunos me refiero a colegas de la fuente, compañeros periodistas, también por ahí voces críticas que decían, bueno, si la academia no puede, si los miembros de la academia no pueden, pues ¿por qué no invitar a la prensa, ¿no? A la prensa que sí está viendo películas continuamente, me refiero a esa prensa que sí ve cine mexicano, ¿no? Porque hay otro sector de la prensa que no ve cine mexicano ni de broma. ¿Te parece un disparate? ¿Te parece una opción viable? ¿Qué opinión te merece también este arrojo de ideas con incluir a la prensa? Pues, Leo, yo creo que sería fabuloso poder incluir a la prensa, a la crítica, creo que también a la academia. Y cuando me refiero a la academia, me refiero a los maestros, pues del CCC. Por ejemplo, comentando con mis colegas maestros, yo doy clases en el CCC de guión, como que ellos también, que ven mucho cine, decían, pues estaría padre de repente que nos incluyeran. Creo que podría ser más incluyente, ¿eh? Tanto prensa, crítica, academia, y de repente, ¿por qué no incluir al público? O sea, como que creo que de repente, porque podríamos hacerlo cada vez más incluyente, ¿eh? Porque lo que creo que aquí es la gran discusión es que tenemos que mejorar el puente para que nuestro cine llegue a nuestras audiencias mexicanas. Tenemos películas que están financiadas en la mayor parte de los casos con fondos públicos y este cine es para ellos, para nosotros, para México. Y creo que podríamos pensar en formas más incluyentes de reconocer a nuestras propias películas. Para cerrar esta entrevista, Edgar, pues de algo que tú haces, que es transparentar, ¿no? Para transparentar la información y los datos de lo que conlleva, pues, producir, realizar, estrenar una película. Tú lo haces transparente, que es algo que asombra, ¿no? Y causa sorpresa porque no es muy común ver ese ejercicio de transparencia por parte de directores, de cineastas en sí, con relación a las películas. Y tú lo haces, ¿no? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace hacer este ejercicio de acercarlo no solamente pues para nosotros los periodistas, sino también para el público en general de que se estén informando y se estén enterando de que las cosas se hacen así, cuánto entra, cuánto se gastó, qué se ha hecho, qué no se ha hecho? Pues gracias por señalarlo, Leo. Para mí este tema es vital porque como ciudadano creo que tenemos que exigir transparencia a nuestras instituciones, a nuestros políticos, a la manera en la que se ejecutan los recursos que finalmente son de todos. Y de ahí nace mi necesidad por considerar que una película como Casi el Paraíso, o como también lo hice con Mal de Ojo, al tener fondos públicos, con que tenga un peso de fondos públicos, es una película que se está financiando de manera pública. Y creo que eso tiene que ser transparente. Por eso me llena de orgullo poder decir, publicar que es una película de 62 millones de pesos, de los cuales 19.970.000 pesos fueron con el Eficine. Y también me llena de orgullo poder decir que por medio de IVA e ISR ingresos, nosotros ya regresamos a las arcas públicas más recursos de los que la película recibió como estímulo fiscal. Entonces, también me llena de orgullo poder decir que Casi el Paraíso fue un buen negocio para México, no solo en términos culturales, no solo en términos críticos, no solo en cuanto a la conversación sobre el cine, y no solo como una muy buena película, sino como negocio, que le regresamos a nuestro país más dinero del que nos apoyó. Entonces, creo que es bonito, creo que eso sería importante que todos los largometrajes que tengan fondos públicos también pudieran dar un reporte de cuentas y de transparencia de cómo funcionó la película. Y para culminar, Edgar, mencionaste un concepto, negocio, que es algo con lo que a veces se lidia, ¿no? En cuanto a aceptar que el cine también lo es.
y que puede incluso ser un poco chocante para, pues, para cuando se piensa en hacer cine, ¿no? Hacer este cine que no sea muy ligado, vinculado a lo comercial, como si lo comercial fuera malo. Yo mismo lo he dicho y lo he reiterado en distintas ocasiones, hay películas comerciales que a mí no me gustan para nada, lo vuelvo a reafirmar, estas comedias que insisten en mostrar ciertos patrones y ciertos estándares que no me gustan, que me desagradan, por ahí la distribuidora que hace este tipo de películas o las distribuye ya sabe a cuáles me refiero, pero no quiere decir que todas sean, que no todos, que todas sean malas, ¿no? Y que también hay que entender que esto es un negocio, ¿no? A mí me ha costado trabajo entenderlo, procesarlo. En este sentido, yo te pregunto a ti, Edgar, ¿cómo hacer que el cine sea negocio? Pues esa es la gran pregunta, Leo. Creo que tenemos que propiciar una cadena de valor desde el guión hasta la exhibición, no solo teatrical, sino en plataformas, que propicie que el cine sea negocio. Siento que como creadores tenemos que comunicarnos mejor con nuestras audiencias, contar historias que también signifiquen. Creo que también es importante dejar de vernos el ombligo. Y nuestra misión como creadores es ofrecer un relato de la realidad o de la ficción desde otro punto de vista pues para invitar a reflexionar, conversar, para entretener. Pero creo que sí es vital que nuestro cine llegue a su audiencia final. Si no, estamos fracasando. El año pasado creo que era el market share, estábamos en 4% el cine mexicano frente al cine del resto del mundo, principalmente de Estados Unidos. Ojalá que este año suba, pero creo que básicamente se trata de hacer cada vez mejores historias, con mejores valores, con mejores guiones, con mejor talento, y sí, pensando en nuestra audiencia. Edgar, pues muchas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros. ¿Algo más que tú quieras decir, agregar? Este es tu espacio. Pues agradecerte tu tiempo, ojalá que nuestra audiencia disfrute esta conversación. Gracias por las preguntas muy pertinentes y los invito a ver Casi el Paraíso, disponible ahora en HBO y también en otras plataformas de renta y de paga. No, pues muchísimas gracias a ti también por tu tiempo, Edgar, porque sé que es un hombre ocupado. Y agradecerte también porque Edgar me dejó perplejo cuando dijo que es seguidor de Cinéfilos en Apuros, algo que ni siquiera mi mamá, hombre, ni siquiera mi mamá. Así que me hiciste el día, mira, ahorita estoy como pavo real Bueno, con esa oye, confesión. vimos tu nota que sacaste de Casi el Paraíso ahí con tu equipo y todo, entonces estábamos ahí viendo. No, hombre, pues muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿ya escucharon a Edgar? ¿Dónde te pueden seguir, Edgar, para que Edgar precisamente vean San este Juan ejercicio que P haces? en Twitter y en Instagram estamos por ahí. Edgar San Juan P. Para que ustedes vean a qué ejercicio de transparencia nos estamos refiriendo, cómo es que él accede y acerca esa información al público en general. También, por si no les gustó o por si les gustó la película Casi el Paraíso, él está abierto para escuchar los Exacto. comentarios, porque acuérdense que las películas se dialogan, se conversan, no forzosamente nos tienen que gustar. Si tienen una pregunta que formularle, pues ahí está también abierto a esa conversación. Y recuerden que bienvenidos son sus comentarios, sus opiniones. Ya saben que hasta las mentadas de madre agradecemos porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos. Encantado, Leo. Pues muchísimas gracias.